Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios por sus vidas, gracias por tomarse el tiempo y escuchar las enseñanzas que Dios nos está dando para aprender, para crecer. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de aprovechando bien el tiempo. Van a ser varias enseñanzas, pero hoy quiero empezar con el primer punto de este tema, que es quitando el pecado. Cuando hablamos de aprovechar el tiempo, muchas veces pensamos en tal vez, ahorita, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, donde manda el gobierno a que la gente se refugie en sus casas y dice, bueno, voy a aprovechar el tiempo y voy a hacer el quehacer, voy a limpiar mi cuarto, voy a pintar el departamento. Y eso pensamos en aprovechar bien el tiempo. El creyente, ¿cómo puede aprovechar bien el tiempo? Bueno, es que va a orar, es que va a estudiar la Biblia, se metió al instituto bíblico, Oreb, qué bueno a distancia, es muy bueno, todo está muy bien y todo eso nos ayuda a aprovechar bien el tiempo. Pero quiero que vayamos a algo más profundo de lo que nos habla la primera carta de Pedro, que tiene que ver con aprovechar bien el tiempo. Primero debemos entender que somos los creyentes, somos verdaderos seguidores de Cristo, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador, es el único mensaje que necesita escuchar el mundo para alcanzar esa salvación, para cambiar su vida. Nosotros como creyentes, o el creyente, necesita preocuparse por llevar el Evangelio a las personas que nunca han escuchado las buenas nuevas, que nunca han escuchado acerca del sacrificio de Cristo por sus vidas. Tal vez lo hemos visto en una obra teatral, en Semana Santa, en una representación, pero no entendemos verdaderamente en qué consiste ese sacrificio, hasta dónde alcanza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona en realidad cree en Jesucristo y en esa eternidad, tiene que aprovechar bien el tiempo, tiene que aprovechar al máximo el tiempo. Si verdaderamente cree que Jesucristo va a regresar por los que son suyos, entonces tiene que estar preparado todo el tiempo, ¿sí? Ya sea que Cristo venga o ya sea que nos lleve con Él a través de la muerte. De todos modos, estar preparados. El tiempo que nos resta, en cualquiera de esas dos opciones, el tiempo que resta, estar preparados. Y se puede, hay que hacerlo. ¿Cómo? Pedro nos describe algunas actitudes que el creyente puede cultivar en su vida, ¿sí? En lo que le resta de su vida. ¿Para qué? Para hacer lo que le agrada a Dios. Como creyentes tenemos que comprender lo que debemos ser o lo que somos y lo que debemos hacer. Vivir para Cristo tiene un precio. Entonces vamos a ver el primer punto. Y aquí en los primeros versículos del capítulo 4 de esta primera carta de Pedro, nos habla acerca de la actitud que debemos de tomar como creyentes. Una actitud él lo maneja como en un término militar. El cuadro que maneja es como de un soldado que se prepara para la guerra, un soldado que se prepara para la batalla. Ese soldado tiene que estar listo, preparado y armado, ¿sí? ¿Para qué? Para enfrentar esa batalla. Aquí las armas que menciona Pedro en esta carta, en este capítulo 4, son las actitudes. ¿Qué actitudes como creyente tomas para enfrentar esa batalla? Si son las actitudes correctas o las actitudes incorrectas. Si son las correctas, vas a vivir una vida correcta. Si son las incorrectas, te aseguro que vas a estar débil. Te aseguro que tu vida va a ser errada y todo eso te va a llevar a la derrota. Tiene que ver con cómo tú ves la situación, cómo te enfrentas ante la situación, con las actitudes correctas o con las actitudes incorrectas. Mira, en estos tiempos difíciles, porque lo que estamos viviendo, esta época, en estos momentos, son tiempos difíciles, pandemia, situación económica, violencia, maldad, todo eso son tiempos difíciles. Y el creyente, ¿cómo está? ¿Está atento? ¿Está alerta a las cosas de Dios? ¿O ya se descuidó? ¿Ya empieza a permitir la desidia, la pereza, el ocio? ¿Permite que las cosas del mundo empiecen a introducirse en su vida? Mira, más sencillo te lo explico. Cuando, por ejemplo,
tú entras a una habitación, ¿sí? Estás en un lugar con luz y entras a una habitación que está a oscuras. Cuando tú entras a esa habitación, cierras la puerta, a lo mejor te quedas inquieto y te quedas a lo mejor sin moverte. ¿Para qué? Para no tropezar, para no golpearte. Pero conforme empiezan a pasar los minutos, tú te empiezas a acostumbrar a esa oscuridad. Te empieza a acostumbrar tu cuerpo a esa oscuridad y entonces ya te empiezas a mover en medio de la oscuridad. Pues en lo espiritual pasa lo mismo. ¿Cómo? Cuando tú permites que el pecado empiece a introducirse en tu vida. Si tú permites que esas tinieblas entren en tu vida como creyente, te empiezas a acostumbrar y te empiezas a mover en ese pecado. ¿Por qué? Porque te descuidaste, porque no estabas atento y entonces te acostumbras al pecado. Es muy fácil que el creyente se acostumbre al pecado, porque de ahí nos sacó el Señor, de ahí estábamos, todos los creyentes, ahí vivíamos, pero Cristo nos sacó por medio de ese sacrificio. Y entonces existe la tendencia en el creyente que si se descuida, que si cae en pereza, que si no está atento y cae en ocio, se va a acostumbrar al pecado. Por eso la llamada de atención aquí es tener una actitud militante, ¿sí? Que detesta, que se opone al pecado. Porque si no, se va a acostumbrar gradualmente a ese pecado sin darse cuenta. Esta situación que hoy estamos viviendo, yo te hago una pregunta, porque estamos viendo el contexto del padecer por causa del Evangelio, el sufrir por causa del Evangelio. Esta situación de pandemia, esta situación de estar en cuarentena, a lo mejor en casa, yo te hago la pregunta, ¿será persecución o padecimiento para el creyente? Yo no creo. ¿Por qué? Porque esto está afectando a todo el mundo, no solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes. Entonces, ¿cómo esta situación, cómo lo que hoy estamos viviendo afecta la vida del creyente que padece por causa del Evangelio? ¿Cómo nos está afectando? El padecimiento como creyente no tiene que ver con que te enfermes, no tiene que ver con que te quedes en casa, sino es cómo esta situación está influyendo en tu caminar como cristiano. En tu vida como creyente, ¿cómo está influyendo el quedarse en casa? El que este virus esté en el mundo y esté afectando a tantos. Ahí tienen que ver verdaderamente en cómo vamos a padecer como por causa del Evangelio. Verdaderamente esto nos está afianzando, nos está fortaleciendo en la fe, nos está llevando a confiar plenamente en Dios, en que Él cuida nuestra vida. Estamos teniendo una comunión, una relación más profunda con Dios. Estamos preparados en nuestra vida espiritual o se ha relajado, ¿sí? la parte espiritual. Se ha relajado, se ha descuidado, hasta menospreciado esa relación con Dios. ¿Se han dado permisitos? Cuidado. El que verdaderamente padece por causa del Evangelio no tiene que ver con una enfermedad. El que verdaderamente padece por causa del Evangelio es aquel que se guarda de la tentación. Es aquel que se aparta del pecado. No como una carga, ¿no? No es que veamos esta situación como una carga, sino como un deseo de agradar a Dios y hacer lo bueno. De verdad, debemos de ser cuidadosos, porque el que no está atento, el que no está preparado, el que no está como ese soldado, se puede deslizar en su vida espiritual y entonces va a permitir que la oscuridad entre a su vida y entonces se va a acostumbrar a esa oscuridad. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando habla de deslizarse se refiere a vivir sin preocupaciones, pasar por alto, y no es así. Debemos que caminar diligentemente. Es importante que cada creyente prometa una devoción a Cristo, que viva consagrados a Cristo. Lo que puede destruir, lo que puede dañar, ¿sí? Lo que resta del tiempo en nuestras vidas es el pecado. La persona que vive en ese pecado
sin aprovechar bien el tiempo, ese pecado lo puede destruir, ¿sí? Aquí en lo que vamos a estudiar del capítulo 4, lo vamos a ver en varias enseñanzas, Pedro nos está hablando de diferentes argumentos. ¿Para qué? Para convencernos de oponernos al pecado. Eso es aprovechar bien el tiempo, ¿sí? No es malo que pintes, no es malo que limpies, no es malo que estudies, es bueno, es excelente. Pero lo principal de aprovechar bien el tiempo es oponerse al pecado. Vamos entonces, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver versículo 1 y versículo 2 este día. Dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, es un llamado al creyente, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ok, primero, cuando dice Pedro en este versículo 1, puesto que Cristo, está relacionando lo del capítulo anterior con lo que hoy vamos a hablar, o lo que en este capítulo 4 nos va a enseñar, ¿sí? No lo podemos separar del contexto. Entonces, sigue hablando acerca del sufrimiento, sigue hablando acerca del padecer por causa del Evangelio. Y dice que Cristo padeció por nosotros en la carne. Se refiere a su sacrificio en esa cruz. ¿Para qué? Para quitarnos, para sacarnos, para comprarnos de la esclavitud del pecado, para cambiar nuestra vida, para darnos ese acceso a la vida eterna junto con el Padre. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este versículo ya lo estudiamos. Y aquí podemos ver que consideramos a Cristo como nuestro ejemplo de que Él padeció injustamente. Él padeció a manos de hombres que lo insultaron, lo acusaron, pero Él padeció por causa de la justicia. Y entonces el llamado que nos hace Pedro aquí es: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cuando se refiere a armarse, se refiere a equiparnos. Es un término militar que refiere a ponerse una armadura, una pesada armadura, pero porque estamos preparados para la guerra. Y dice entonces que si nos armamos del mismo pensamiento, se refiere a las mismas intenciones de nuestro Señor Jesucristo, a la misma comprensión de por qué vino Cristo a esta tierra. Hermanos, los creyentes estamos en un conflicto espiritual todos los días. ¿Qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10 y 11? Efesios 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los que son seguidores de Cristo tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre, a estar preparados, ¿sí? ¿Para qué? Para padecer persecución debido a que somos hijos de Dios. Dice la parte final de nuestro versículo: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Se refiere a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció, Él sufrió en su carne, Él sufrió la muerte por nuestros pecados. Por eso dice: el que padeció en la carne terminó con el pecado. Cuando se refiere a esa palabra terminó, se refiere a parar, cesar, llegar a un fin o refrenar. ¿Refrenar qué? El pecado en la vida del ser humano. Él padeció, Él sufrió por causa del pecado, pero no su pecado, porque en Él no hubo pecado. Él fue justo, sino se refiere a ese padecimiento de Cristo por causa del pecado del ser humano. Por tu pecado, por mi pecado. Él estuvo dispuesto, Él sufrió, Él padeció en esa muerte, en ese sacrificio. Entonces, el creyente, aquí en este caso, es confrontado con dos alternativas: pecado o sufrimiento.
Cristo no merecía sufrir por nosotros, pero Él estuvo dispuesto. Él venció al pecado en esa cruz, aunque el enemigo lo vio en esa cruz y lo consideró derrotado en esa cruz, y cuando fue llevado a esa tumba, Cristo se levantó de esa tumba y entonces Él conquistó el pecado. Él venció al pecado cuando se levantó de esa tumba al tercer día. A nosotros nos da las dos opciones, las dos alternativas, pecado o sufrimiento. Si escoges pecado, entonces vas a vivir como los inconversos, como la gente del mundo, dejándote llevar por la corriente del mundo, compartiendo los placeres pecaminosos. Y entonces vas a evitar la persecución. Pero también existe el otro lado, el sufrimiento. Vivir con esa pureza, vivir en esa piedad, cargando, así como Cristo cargó ese vituperio, también nosotros cargando ese vituperio, ese sufrimiento, ¿sí? De aquellos que nos acusan, de aquellos que nos señalan, de aquellos que se burlan de nosotros. No cedas al pecado, prefiere el sufrimiento por causa de Cristo, ¿sí? Cuando algo te ha causado daño, es un ejemplo, lo que menos quieres es volver a pasar por eso o tener cerca a la persona o la cosa que te causó daño. Si el pecado, ¿sí?, ha hecho esto en tu vida, lo que menos quieres es tenerlo cerca. Si el pecado te ha traído dolor, sufrimiento, destrucción, no lo acerques a tu vida, aléjalo. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para lidiar contra ese pecado, para que no lo hagas tú. Vino para luchar en contra de ese pecado, para vencer a ese pecado, conquistar a ese pecado. Y vino a enseñarnos la verdad. Vino a darnos esa luz. ¿Para qué? Para que nos apartemos, nos alejemos de ese pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos sanidad, vino a darnos perdón, vino a darnos libertad. Entonces, ¿por qué regresar al pecado? Cuando el creyente escoge, ¿sí?, sufrir persecución por causa del Evangelio antes de permitir el pecado en su vida, eso quiere decir que ese pecado ha sido vencido. No significa que ya no vamos a pecar. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, ¿sí? No quiere decir que vamos a veces a fallar. Pero sí lo que nos está diciendo es que ese poder del pecado ya no nos domina, ya no te va a dominar. Si tú sufres por rehusar el pecado, quiere decir que ese pecado ya no controla tu voluntad, ya no controla tu vida. Pero que verdaderamente sea sufrir. Eso es aprovechar bien el tiempo. Cuando venga la tentación, cuando se te presenta el pecado, en ese momento que estás en casa, a solas, en el camino al trabajo, no lo sé, y tú te opones y lo rechazas y te apartas de ese pecado ya no te controla. Ese pecado ya no tiene el dominio de tu vida. Ahora el dominio lo tiene Cristo en tu vida. Pecado es totalmente incompatible con la vida del creyente. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La meta que nos menciona aquí la carta de Pedro es dejar de pecar. Ahora, alcanzar esa meta no es en este tiempo, sino va a ser hasta que estemos con Cristo o Cristo venga. Hasta ese momento vamos a dejar completamente de pecar. Pero eso no quiere decir que no nos esforcemos. Tenemos que esforzarnos cada día, cada momento, en todo lugar, por apartarnos del pecado. Ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Versículo 6, primera carta de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero no dijo que ese sufrimiento en sí mismo llevaría a la persona a dejar de pecar. No es que la gente está sufriendo y por eso va a dejar de pecar. No. En muchas ocasiones la gente que está sufriendo lo que hace es enojarse en contra de Dios, es insultar a Dios. O sea, no es en sí el sufrimiento, sino es el sufrimiento junto con identificarnos con Cristo, junto con reconocer el sacrificio de Cristo por nosotros. Eso es lo eficaz para obtener la victoria sobre el pecado, ¿sí? El sufrimiento junto con Cristo. Tenemos que identificarnos con Cristo. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Romanos 6, versículos 4 al 6, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sacrificados, muertos juntamente con Él en esa cruz. Por eso es tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestra vida de pecado, ¿sí?, se quede atrás, sea destruido ese pecado en nosotros. Y entonces ese pecado ya no nos domine, ya no sea nuestro Señor. Así como vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a sufrir por causa del Evangelio, también debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo sobre esa victoria sobre el pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Debemos de vivir así en Cristo. Debemos de tomar esa victoria sobre el pecado. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios, tomando la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo en relación al pecado. Y entonces vamos a vencer esa actitud, vamos a vencer ese dominio que el pecado quiere tener sobre nuestra vida. El pecado va a perder su poder para derrotarnos siempre y cuando estemos concentrados en Cristo y en lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que hacer morir el yo, alejarnos del pecado. Cristo se negó, ¿sí? Él se entregó por completo para darnos salvación. Él se negó a los deseos de la carne para complacer al Padre. Nosotros también tenemos que negarnos a los deseos de la carne con tal de agradar a Dios, ¿sí? No podemos ceder a los deseos de la carne, porque si cedemos, vamos directo a la perdición. Pero si amamos a Dios, si nos armamos con esa mente de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos vamos a poder negar al pecado y vivir para la justicia. Y termino con el versículo 2 en esta primera parte que estamos estudiando. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí el contraste, ¿cuál es? Los deseos, las concupiscencias de los hombres o la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres vivir ese resto de vida que te queda? ¿Sí? En los deseos, en las concupiscencias, ¿sí?, las pasiones por lo prohibido del ser humano, o en la voluntad de Dios. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando se refiere a esa voluntad, se refiere a lo que le agrada, al propósito de Dios. El creyente, el verdadero creyente, ha muerto al pecado y ahora vive para servirle a Dios. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Romanos 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Esa libertad no la conseguimos nosotros, la consiguió Cristo por nosotros. Dice: y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente, ¿sí?, cuando su vida ha sido regenerada, ahora tiene la gracia de Dios en su vida. Esa gracia lo va a ayudar para resistir esas concupiscencias, esas pasiones pecaminosas de los hombres, ¿sí? La voluntad de Dios es mucho mejor. Si hacemos la voluntad de Dios, en lugar de dejarnos arrastrar, ¿sí?, por la corriente del mundo, entonces estamos invirtiendo bien el tiempo. Estamos aprovechando bien el tiempo en lo duradero, en lo satisfactorio. Pero si te rindes a las concupiscencias del hombre, si te rindes a la corriente del mundo, estás desperdiciando tu tiempo. Y entonces llegará un punto en que te lamentarás cuando estés delante de tu Señor, cuando estés delante de Dios. No entiendo por qué la gente persiste en vivir en el pecado. Si el pecado ha traído destrucción, si el pecado ha traído dolor, el pecado ha traído enfermedad, y la gente prefiere vivir en ese pecado en lugar de rendir su vida a Cristo, en lugar de rendir su vida a Dios. Dios que ha prometido vida eterna, Dios que ha prometido esa eternidad sin dolor, sin enfermedad. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Se refiere a ese tabernáculo? Se refiere a Cristo. Dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El hacer la voluntad de Dios es mejor. El hacer la voluntad de Dios es la entrada a la vida eterna. Es nuestra santificación. Es tener ese agradecimiento a Dios en todo. El hacer la voluntad de Dios es hacer el bien. El hacer la voluntad de Dios no es una carga, es un gozo, y Él nos capacita para vivir en esa voluntad. Viene directamente del corazón de Dios para el ser humano. Su voluntad es una expresión de su amor por el hombre. Dios, escúchame bien, hermano, persona que nos escucha, Dios es completamente digno de confianza. Él ha prometido lo bueno y lo perfecto para la vida del hombre que se acerca a Él, que se rinde a Él. Si tú te preguntas algún día, ¿en quién puedo confiar? Acuérdate de Dios. En Él puedes confiar plenamente. Permite que Él te aconseje. Permite que Él te guíe en esos planes que Él tiene para tu vida. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los planes de Dios para el hombre son buenos, son agradables, son perfectos. Él quiere transformar a ese pueblo, a su pueblo, con una mente renovada. ¿Para qué? Para que le honre, para que le obedezca. Él solamente quiere lo mejor para nosotros. Por eso entregó, por eso dio a su Hijo, ¿sí?, en esa cruz, para que nosotros pudiéramos recibir esa vida nueva. Por eso nuestra responsabilidad es ofrecernos con gozo, con sacrificio vivo a Él. A lo mejor no entendemos lo que Él está haciendo hoy en día, pero lo que sí sabemos es que lo que Él hace es bueno y lo mejor para nosotros. No pidas explicaciones, mejor vive por sus promesas. Dios les bendiga. De verdad, muchas gracias por seguirnos escuchando. Solamente Dios sabe cuánto tiempo más vamos a estar por este medio, pero no lo tomemos en poco.
Apartémonos del pecado, rechacemos el pecado y vivamos agradándole a Dios. Cuídense mucho. Muchas gracias.